Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 17 de marzo del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otras informaciones y noticias muy interesantes, importantes, que están relacionadas directamente con lo que acontece en esta guerra que llega a su día 753. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me ven desde cualquier parte del mundo. Especial saludo a los suscriptores del canal que apoyan diariamente a Frente Militar y Geopolítico, y por supuesto también un saludo a las personas que me están viendo en este momento y que todavía no son suscriptores del canal, pero que les hago la invitación a que se sumen al canal. De esta manera les estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente. En la descripción del canal, en la descripción de este video y en la descripción, en los comentarios también estamos dejando el link del canal de Telegram para muchos videos y contenidos que por cuestiones de tiempo no podemos publicar en cada uno de nuestros videos en el canal de YouTube, pero también está el link de PayPal para las aportaciones económicas a aquellos que los deseen y por supuesto tengan la posibilidad. A todos ustedes gracias por todos los días brindarme su apoyo, y solo les digo que seguiremos informando y mostrando por lo menos esta parte, ¿no?, de la realidad. Dicho todo esto, pues vamos entonces a comenzar porque hay muchas noticias, estamos cargados de noticias y tenemos muchas informaciones que mostrarles durante esta transmisión. Pues bien, vamos a comenzar por lo que está sucediendo directamente en Rusia. Como saben, hoy es el último día de las elecciones en el territorio de Rusia y, como les he venido diciendo en diferentes videos, por primera vez se realizan las elecciones o tienen la posibilidad de votar ciudadanos de las regiones de las nuevas regiones que son parte ahora de la Federación Rusa, y me refiero fundamentalmente a la región de Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhia. No digo Crimea porque Crimea, como saben, desde el año 2014 forma parte de Rusia y ya Crimea tuvo la posibilidad de votar en el año 2018, ¿no? Pues bien, repito, en toda la geografía rusa se están realizando estas elecciones. Hoy culminan estas elecciones, hoy día 17, se están realizando desde el día 15 de marzo, desde el día 15 de marzo y ya hoy 17 culminan estas elecciones en el territorio de Rusia y por primera vez estas regiones tienen la posibilidad de votar no por un presidente en Ucrania, sino por un presidente en Rusia, donde forman parte ya y donde forman parte y de donde nunca van a salir. ¿Sí? Pues bien, también en el momento que se hacía este video, esta transmisión, los resultados obtenidos hasta ese minuto era que el presidente Putin, el actual presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, había obtenido un 87.34%, y también venía información de otros candidatos, pero Putin es el que más votos había alcanzado, no solo, digamos, en el territorio reconocido internacionalmente, sino en el territorio que ya la Federación Rusa reconoce como suyo, que es el territorio de Donbass y Novorossiya, que de eso vamos a estar hablando también hoy, ¿no? Estas regiones que vemos aquí, al menos hasta ahora. Veamos en los próximos meses, ¿no?, si otras regiones de Ucrania ya pasan a formar parte también de la Federación de Rusia. Quería comenzar con este dato porque no podemos estar ajenos a lo que está sucediendo en las elecciones en Rusia. En otro orden de cosas, saben que ha sido prácticamente noticia de cada día las palabras que está expresando Emmanuel Macron, el presidente francés. Cada día se hace famoso por alguna declaración. Lo cierto es que Macron está tratando de tomar mucho protagonismo en torno a lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, pero también protagonismo porque quiere tal vez ser él el que lleve la iniciativa en torno a los países de la OTAN. Tal vez quiere ser Emmanuel Macron el presidente, ¿no?, más influyente en los países que forman parte de la OTAN o sobre los países que forman parte de la OTAN. Pero está muy lejos de eso, la verdad. En algunos casos incluso habían artículos que lo publicaban o lo mencionaban como la metamorfosis que había sufrido Emmanuel Macron, que pasó de ser, le llamaban paloma, hasta pasar a ser halcón
Y no lo estoy diciendo, por supuesto, en ningún tono ni siquiera de ofensa, ni mucho menos. Por supuesto, no estoy diciendo eso, sino que los propios artículos, como ustedes lo pueden buscar en los diferentes videos que hemos publicado, había artículos que mencionaban que había sufrido una metamorfosis el señor Emmanuel Macron, que cada día dice algo, luego se contradice, luego vuelve a decir y se vuelve a contradecir. Pues bien, ABC Internacional pues publicaba una noticia donde expresaba que el presidente Macron iba a proponer al presidente Putin un alto al fuego en Ucrania, luego de haber dicho el señor Macron que iba a enviar tropas a Ucrania. O sea, imagínense, ¿no? Bueno, y después de decir otras muchas cosas, ¿no? Bien, iba a proponer a Putin un alto el fuego en Ucrania durante los Juegos Olímpicos de París. Como saben, este año se van a desarrollar los Juegos Olímpicos en París, donde también van a participar atletas rusos bajo una bandera neutral. El presidente francés pretende cumplir con la decisión de Naciones Unidas de pedir una tregua olímpica que aprobaron 120 estados, ¿no? Y bueno, como pueden ver aquí, también hace alusión en este artículo a cómo Putin está arrasando en las elecciones rusas. Emmanuel Macron pediría a Putin una tregua o un alto el fuego en Ucrania durante los Juegos Olímpicos que deben celebrarse en París entre el 26 de julio y el 11 de agosto de este año. En una entrevista concedida a la televisión de Ucrania, el presidente francés ha razonado su decisión de este modo. Como es tradicional en los países donde se celebran los Juegos Olímpicos, Francia cumplirá con la decisión de Naciones Unidas del mes de noviembre del 2023, cuando 120 Estados miembros de la organización aprobaron por unanimidad una tregua olímpica. A 130 días del inicio de la cita olímpica, el anuncio oficial de una tregua o un cese al fuego temporal también tiene una dimensión diplomática evidente, cuando el mismo Macron ha repetido una y otra vez desde hace días que Rusia no puede ni debe ganar la guerra contra Ucrania. O sea, entonces está pidiendo una tregua, pero a la vez está diciendo, no, Rusia no puede ganar. Entonces, o sea, Rusia no puede ganar, pero te pide una tregua. O sea, no entiendo este planteamiento, pero además el que tiene que pedir una tregua aquí ni siquiera es el presidente Macron, es en todo caso Ucrania, o sea, Zelensky, ¿no? Esto demuestra varias cosas. Una, Macron quiere hacerse muy protagonista, como les decía, y dos, bueno, Ucrania sigue siendo un país que las decisiones en torno a Ucrania las toman en extrafronteras, no, las toman fuera de Ucrania. Las toman los países de la OTAN, fundamentalmente Francia, Reino Unido, Alemania y por supuesto los Estados Unidos, que bueno, son los que prácticamente controlan o tienen de cierta manera controlado a todo la administración ucraniana, ¿no? Bajo Volodymyr Zelensky. Por supuesto, esto tuvo una respuesta. En primer lugar, hoy María Zakharova respondía directamente a Macron y le decía, bueno, sí, tú nos propones, usted nos propone que, bueno, una tregua en los Juegos Olímpicos. Nosotros le proponemos a usted que deje de enviar armas a Ucrania, armas que matan civiles, por cierto, como vamos a ver hoy. Hoy precisamente Vladimir Putin, ¿no?, en una rueda de prensa que establecía con miembros de RIA Novosti, otras agencias de prensa en Rusia, además miembros de su cuartel general, respondía un poco también a estas palabras de Macron y decía que no conocía esta declaración del presidente francés y que estábamos dispuestos a considerar, o sea, lo decía Putin, ¿no?, a considerar cualquier cuestión, pero siempre en cualquier situación partiremos de los intereses de la Federación de Rusia y la situación en la zona de contacto de combate, por supuesto. Lo he dicho todo el tiempo y lo repetiré nuevamente, estamos a favor de negociaciones pacíficas, pero no porque el enemigo se esté quedando sin municiones. O sea, no es porque Ucrania esté sin municiones, las negociaciones no van a ser por eso, ¿sí? Sino que el sentido de las negociaciones, lo expresa después Putin, es que si quieren de verdad algo serio a largo plazo y quieren construir relaciones pacíficas, que es lo que siempre ha abogado Putin, y de buena vecindad entre los dos estados, y esto era así, Ucrania tenía buenas relaciones con Rusia hasta el año del Maidán, año 2014, cuando es el golpe de estado impulsado sobre todo por Estados Unidos, Alemania, Polonia, ¿verdad? Sí, aquellas imágenes de la tristemente célebre Victoria Nuland en las calles de Kiev, en Maidán, ¿verdad? Bueno, eso da para otro tema, pero bueno, lo que quiere decir Putin aquí es que relaciones pacíficas y de buena vecindad entre los dos estados, y no haga una pausa para el rearme durante un año y medio o 2 años. ¿Sí? Estas son preguntas muy serias. Esto lo decía Putin sobre todo porque sabemos que Ucrania, bueno, sí, piden tregua, ok, como en Minsk, ¿verdad?
El protocolo de Minsk, los acuerdos de Minsk, 2015, Ucrania llega a la tregua con las repúblicas del Donbass, termina la guerra, pero Ucrania lo que hizo fue armándose hasta los dientes. Y bueno, hasta que sucede la operación militar especial. Además de esto, Putin también hablaba un poco de lo que estaba pasando en la frontera, precisamente con todo esto que está sucediendo, con estas incursiones de unidades que inicialmente se mencionaba que solo eran ciudadanos de Rusia, ¿no?, que combatían del lado de Ucrania, lo cual quedó demostrado después que no era totalmente cierto. Cierto es que hay varios miembros de esas unidades que son ciudadanos de Rusia, pero también hay mercenarios polacos, ¿sí?, mercenarios bielorrusos, mercenarios ucranianos, sobre todo, ¿no? También, bueno, mercenarios ucranianos no, soldados, hay que decirlo así, soldados, porque son soldados propiamente ucranianos. Pero bueno, bien, con respecto a esto, en la zona fronteriza, Putin decía que en la zona fronteriza el enemigo concentró un grupo de hasta 5.000 personas, por lo tanto, es un grupo bastante numeroso. Las pérdidas en general llegan hasta el 40%, de las cuales el 35% son irrecuperables. Si a ellos les gusta así, en principio estamos contentos con ello, y por eso lo decía, porque precisamente que, por lo que decía después, no, aquí está, ¿no? Esto significa que habrá menos personal con el que tendremos que participar en las hostilidades en otras secciones de la línea de contacto, por supuesto. Es una cosa absurda totalmente lo que está haciendo Ucrania. Mientras más personal pierdan aquí, en la frontera con Belgorod, sin lograr ningún resultado, como lo vamos a ver hoy, lo vamos a mostrar en los videos que tenemos en el campo de batalla, pues mientras más soldados pierdan, mientras más unidades pierdan, pues peor, ¿no?, para Ucrania. Peor para Ucrania en estos ataques sin sentido. Atacan sin pensar, esta es una picadora de carne para ellos, incluso es beneficioso para nosotros, así lo decía Putin, ¿no? En general la iniciativa pertenece a las Fuerzas Armadas rusas y en algunas zonas nuestros muchachos simplemente están destrozando al enemigo poco a poco, pero todos los días, ¿no? Esto fue lo más importante que dijo. Y presten atención a estas palabras, porque creo que es una de las cosas más importantes de las declaraciones de Putin respecto a este tema. No descarto que en algún momento sea necesario crear una determinada zona sanitaria en los territorios subordinados al régimen de Kiev. ¿Sí? ¿Saben lo que es la zona sanitaria, no? Ampliar la zona de control en Kharkov para que no se produzcan más estos ataques. La profundidad de la zona sanitaria en Ucrania será tal que será difícil que las armas penetren. Pues bien, con esto está diciendo Putin, está dejando simplemente caer la opción que hemos hablado en todos estos días de la posibilidad de que Rusia inicie próximamente una incursión, invasión, como quieran llamarle, una operación, una ofensiva terrestre hacia no solo la región, yo diría que incluso hasta la propia ciudad de Kharkov, ¿no? Entonces, bueno, esto interesante sobre toda esta situación en la frontera. Y finalmente hablaba de dos cosas importantes, ¿no? Rusia hará todo lo posible para que las esperanzas de Donbass y Novorossiya, o sea, Donbass, ¿sí?, y Novorossiya se le llama a todas las antiguas regiones que eran históricamente rusas, como Kharkov, como Mykolaiv, como Odessa también, como Dnipro, ¿verdad? La hemos mencionado también aquí como parte de nuestros videos en este canal. Y bueno, Rusia va a dar mayor protección y apoyo a todas estas personas, ¿no? Pues bien, interesante todas estas declaraciones de Putin, y desde aquí nos vamos a otras declaraciones importantes, pero esto lo decía la ministra de Defensa de España. Por cierto, he leído los comentarios y he visto que, bueno, no solamente los comentarios, sino también por la propia audiencia que tiene el canal, sé que nos ven desde España. Es bueno que nos vean desde España y es bueno que nos vean desde Europa. De manera en general, si bien hemos dicho siempre que el continente americano, sobre todo la región de Latinoamérica, es una región de paz, no tenemos ese tipo de guerras aquí. La realidad es también que, bueno, desde España me alegro mucho que también nos vean a frentes militares y políticos. Y bueno, he leído en los comentarios que la mayoría de los comentarios al menos plantean que por supuesto no están de acuerdo con empujar al mundo a una tercera guerra mundial. Y esto es muy importante, me alegro mucho que los amigos de España que nos ven pues tengan al menos los que nos ven, ¿no?, tengan esta idea, ¿no? Por supuesto, no se puede enviar, no están de acuerdo con que se envíen tropas españolas a Ucrania, y mucho menos que el mundo sea empujado cada día a una tercera guerra mundial. Y hoy precisamente la ministra de Defensa
española, Margarita Robles, expresaba esto, ¿no? Y esto lo publicaba La Vanguardia, ¿no? La amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente. ¿Sí? La sociedad no es del todo consciente. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede ser que el día de mañana estén cayendo bombas en cualquier lugar de Europa y los propios ciudadanos no se enteren. ¿Pero por qué no se enteran? ¿Por qué no se enteran? Porque los propios gobernantes son los que están tomando las decisiones en nombre de los pueblos, sobre todo de los pueblos de Europa, que se van a ser los más afectados en cualquier guerra mundial que se pudiera desarrollar en el futuro, que esperemos que no suceda. La ministra de Defensa asegura que Ucrania debe ganar la guerra tras 2 años de conflicto en el que el ejército de Zelensky muestra preocupantes síntomas de fatiga. Este es un momento crucial para Europa, decía la ministra de Defensa española, la señora Margarita Robles. A pesar de ello, Ucrania debe ganar la guerra, ya que este es un momento decisivo, y dejaba claro esto, sobre todo para Emmanuel Macron. Al mismo tiempo, es imposible enviar tropas de países occidentales a Ucrania. Nosotros, como la mayoría de los países de la OTAN, entendemos que no es aconsejable enviar tropas a Ucrania porque esto significaría una escalada del conflicto. Bueno, díganselo a Emmanuel Macron. En la actualidad la escalada debe evitarse a toda costa. Creo que estoy de acuerdo con Margarita Robles. Sí, bienvenida a esta declaración. Desde el comienzo de la guerra, la posición de la OTAN desde el punto de vista militar siempre ha sido evitar cualquier escalada. Enviar tropas significaría una escalada muy fuerte e incluso la posibilidad de que la guerra se extienda, expresaba de manera muy adecuada, y lo creo así, muy acertada, Margarita Robles. ¿Sí? Así que bueno. No irán ciudadanos de España a combatir en Ucrania. En otro orden de cosas, hoy publicaba la agencia de noticias Unian que Gran Bretaña había aconsejado a Ucrania defenderse en el este y abstenerse de atacar. Esto lo publicaba la agencia ucraniana Unian, haciéndose eco de un artículo muy interesante que después voy a mencionar también, que estaba publicando The Sunday Times, ¿no? Precisamente relacionado con esto, durante una visita a Kiev, el ministro de Defensa británico expresaba que el comandante del ejército asesoraron a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a Zelensky sobre la estrategia de la guerra. El señor Graham Shapps, que es el ministro de Defensa británico, este señor que vemos aquí, y Tony Radakin creen que Ucrania debe centrarse en los ataques a Crimea y a la flota del Mar Negro. Bueno, ustedes saben que aquí, sobre todo el Reino Unido, es el que más le ha proporcionado los drones marinos a Ucrania, los misiles Storm Shadow, que han atacado infraestructura en Crimea, eso lo sabemos, ¿no? Pues bien, se reunieron con Zelensky, con Umerov y Syrskyi, y le preocupa que el comandante Syrskyi, que es el llamado el carnicero de Bakhmut, le preocupa que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Syrskyi, pueda obsesionarse demasiado con las batallas terrestres. Sí, le gusta mucho a Syrskyi las batallas terrestres. Le encanta perder soldados ucranianos en la picadora de carne de Bakhmut, pero también perdieron muchos hombres sin necesidad en Avdiivka, como están perdiendo ahora en la primera línea que une a Berdichi con Orlivka y Tonenke, que vamos a ver que está totalmente quebrada por estos últimos días. Pero Syrskyi es obsesionado con mantener el territorio a toda costa, ¿sí? Entonces, bueno, lo que le está sugiriendo aquí Shapps es que hay momentos en la guerra en que tienes que saber cómo retirarte a posiciones más ventajosas. Bien, pues en la reunión con el ministro de Defensa británico, ellos pidieron a Kiev que abandone los planes de atacar la línea del frente y en cambio que mantenga la línea en las direcciones norte y este, y si es necesario se retire a posiciones más ventajosas donde se pueda contener al ejército ruso. Ustedes saben que la política de Ucrania es pelear hasta el último ucraniano, aunque no tenga ningún sentido, la verdad, muchas veces, pero lo hacen para tratar de decir que ellos controlan el territorio a toda costa. Pues también recomendó considerar una flota de estilo iraní de barcos y drones más ligeros y maniobrables capaces de disuadir a la flota rusa del Mar Negro y proteger rutas marítimas vitales para las exportaciones. Bien, pues bien, de esto hizo alusión la agencia Unian sobre un artículo que publicaba el Sunday Times. ¿Y cuál es el artículo? Pues este que vemos aquí. Algo que publicaron, que fue revelado, sobre la amenaza de misiles rusos durante una visita que realizó Graham Shapps a Ucrania en los primeros días del mes de marzo. Como ustedes saben, también durante una visita que realizó en marzo el primer ministro de Grecia, se realizaron ataques sobre la zona de Odessa, y el señor Shapps también quería visitar Odessa, ¿no? Pues lo que sucedió es que durante esos días, y esto lo publicaba el Sunday Times,
pues se negó a visitar Odessa el señor Chaps. Él no quiso personarse en Odessa, sabiendo que Odessa es un punto bastante caliente donde Rusia lo está atacando constantemente, sobre todo la infraestructura donde están los drones, los misiles Neptuno y otros más, ¿no? Bueno, según The Sunday Times, Chaps se vio obligado a abandonar su viaje a Odessa debido a la amenaza de misiles de la Federación Rusa. En la publicación señaló que el ministro de Defensa interrumpió la visita después de una advertencia de la inteligencia británica de que los rusos se habían enterado de sus planes de viaje, ¿no? Entonces ya como que comienzan a respetar más a los ataques, ¿no?, que realiza Rusia en Odessa y no viajan, digamos así, ¿no?, de manera impune hacia una zona que está considerada zona de guerra. Hoy, The Telegraph, en otro orden de cosas, publicaba un artículo importante donde expresaba que Ucrania se enfrenta a una crisis en cuanto a las municiones, ¿sí?, en cuanto a las municiones, a medida que disminuyen los misiles de defensa aérea. Aquí lo vemos en español. Ucrania enfrenta una crisis de municiones a medida que disminuyen los misiles de defensa aérea. Los informes indican una grave escasez a medida que se intensifica el debate político sobre la ayuda militar estadounidense en medio de la escalada de los ataques rusos. Y como parte de este artículo, de Telegraph, en este caso de Telegraph, afirmaba que a finales de este mes, estamos hablando de marzo, ¿no?, se quedaría sin misiles de defensa aérea para proteger sus ciudades, en lugar de intentar derribar 4 de 5 misiles rusos, como lo hace actualmente, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Pero bueno, así lo afirma The Telegraph, dicen que derriban 4 de 5, esto tampoco es cierto, pero bueno, Ucrania podría utilizar sus sistemas para derribar solo uno de 5 misiles, y aún así Ucrania quiere empezar ofensivas alocadas, quiere empezar ofensivas que no tienen ningún sentido, que después se convierten en un total desastre, como está pasando en la frontera con Rusia, en Belgorod. Sí, pues nada, esta es la situación con lo que está pasando directamente en Ucrania con respecto a su defensa aérea. Y bueno, hoy Financial Times publicaba otro artículo interesante relacionado con el tema, ¿no?, de la ausencia, ¿no?, le faltaba, ¿no?, 56.000 millones de euros al año para alcanzar el objetivo de gasto de defensa de la OTAN. Esto lo expresaba Financial Times, y en esta publicación un analista, ¿no?, de investigación económica de Múnich expresaba que muchos de los países de la Unión Europea con los mayores déficits, incluido Bélgica, España e Italia, tienen algunos niveles más altos de deuda y déficit presupuestario. Las encuestas han encontrado un escaso apoyo público al aumento de gasto en defensa, nada más y nada menos, ¿no? Solo el 28% de los italianos cree que su país debería aumentar el gasto militar, mientras que el 62% quiere gastar lo mismo o incluso menos, ¿no? Incluso menos. ¿Pero por qué digo estas cosas? Porque hoy había un artículo relacionado con esto que lo expresaba Business Insider, donde decía que Rusia se estaba preparando para atacar a los países de la OTAN en 2026, sin pruebas, ¿verdad?, pero sin dudas al mismo tiempo. Bueno, según Business Insider, un informe de inteligencia alemana publicado afirma que Moscú se está preparando para un conflicto fundamental con Occidente, como lo demuestran la reestructuración del ejército, el movimiento de tropas y el despliegue de misiles en el oeste del país. Los servicios de inteligencia alemanes concluyen que ya no se puede descartar que Putin ataque al menos algunos países de la OTAN, como los países bálticos o Finlandia, para el 2026. Eso lo dice Business Insider, ¿no? Bueno, además, hasta el momento, la mayoría de los expertos militares señalaron que Europa tendría mucho más tiempo para prepararse para la confrontación. Bueno, no tienen pruebas, pero tampoco tienen dudas. Pues bien, visto todo esto, ahora sí nos vamos directamente al campo de batalla, pero antes de ir al campo de batalla, amigos que ven Frente Militar y Geopolítico, no olvides dejar tu like, es importante para que estas notificaciones y también YouTube pueda proponer el canal a muchas más personas que también quisieran enterarse de lo que estamos comentando en Frente Militar y Geopolítico. No olvides tampoco comentar en la caja de comentarios o en el chat si así lo prefieres, y por supuesto si puedes recomendar el canal a más personas, pues también se los agradeceré. Sí, recuerden también que en la descripción del canal se encuentra el link de Telegram
para poder ver videos más explícitos, si así lo prefiere, y también el link de PayPal. Muchas gracias a todos, amigos de Frente Militar y Geopolítico. Dicho todo esto, pues seguimos con lo que está pasando ahora sí en el territorio de Ucrania. Vamos a comenzar por la movilización forzosa en el oeste de Ucrania. Como pueden ver, hay pocos que se salvan de esto en Ucrania ahora mismo, pocos hombres que se salvan de esto, pero como pueden ver son 1, 2, 3, 4 miembros del TCC contra uno solito, que se lo llevan, ¿verdad? Para esta van, ¿no? Esta camioneta, este bus, este minibús, y bueno, saben, solo Dios sabe a dónde se llevan a este señor, que puede ser directamente al campo de batalla o a un campo de entrenamiento, pero así está la movilización forzosa en Ucrania. No entiendo por qué, no veo más agencias de noticias como ABC, Deutsche Welle, Infobae y la CNN, muchos más, que no dicen nada de esto, pero bueno, todo el mundo lo sabe, porque aquí lo traemos y en otros canales también, así que bueno, por mi parte lo seguiré mostrando. No estoy de acuerdo con esto, por supuesto, entonces tengo que colocarlo para que tal vez alguien se entere, y bueno, por favor, estos hombres ucranianos que no están de acuerdo con esta democracia impuesta, esta democracia a la fuerza y movilización forzosa impuesta por Zelensky. Pues bien, nos vamos ahora a lo que está pasando directamente en la frontera. Hay muchas informaciones que mostrarles de aquí. Y bueno, voy a comenzar directamente por la región de Sumy. Aquí está la región de Sumy. Y más allá de cualquier incursión que ya nos están realizando desde la región de Sumy, al menos de la parte norte, ¿no? De Sumy, tal vez al sur de Sumy sí, ahora lo vamos a mostrar, pues Rusia ha estado atacando posiciones ucranianas en la frontera, justo en la frontera, para tratar de prever cualquier incursión terrestre posterior de unidades ucranianas que están camuflajadas, ¿no? ¿Sí? Diciendo que son unidades rusas, no son unidades rusas, son unidades ucranianas, pero que sí puede ser que hayan miembros de, miembros rusos o bielorrusos que tal vez quieren combatir del lado de Ucrania, pues perfecto, pero no vengan a decir que son solo, que todo está constituido por unidades ucranianas. Pues bien, ahora sí, también en Sumy, o en la frontera de Sumy con Rusia, fíjense que hasta aquí llega la región de Sumy y aquí comienza la región de Kharkov, ¿no? Vamos a concentrarnos en la región de Sumy, que hace frontera con Rusia. Hoy, pues, los ucranianos habían intentado también hacer incursiones en la región de Rusia de Belgorod, que es, yo diría, la que más ha estado afectada con estas incursiones ucranianas, ¿no? Que intentan crear este tipo de situaciones. Trataron de perturbar las elecciones, no lo lograron para nada. Las elecciones se fueron desarrollando de manera normal. Saben que han intentado realizar incursiones terrestres, han sido repelidos, han sido contenidos totalmente. Luego intentaron bombardear, lo han hecho bastante, bombardear con los misiles, ya saben, ¿no? Los misiles que se lanzan de los sistemas MLRS checos Vampire, ¿no? O vampiros, para decirlo en español. Pues la concentración fundamental en las últimas horas ha estado fundamentalmente en la región de Popovka, en dirección a Spodaruchino, y en la región de Kosinka. Fundamentalmente es donde más se han dado este tipo de situaciones. Vamos a estar mostrándoles ahora mismo cuál es la actualidad con respecto a esto. Bueno, con respecto a esto, lo único que puedo decir es que sí, en torno a Spodaruchino, que pertenece precisamente a esta zona, ¿no? de la región de Popovka, pues hoy las noticias que nos llegaban sobre los intentos infructuosos ucranianos por ingresar a Rusia, o a esta pequeña zona de la región de Rusia, porque es prácticamente un área bastante pequeña, pues aquí los ucranianos intentaron entrar incluso con tanques hoy, ¿verdad? Pero fueron alcanzados por una rápida respuesta del ejército de Rusia, que atacó, como pueden ver, estos tanques, que son tanques T-64, ¿no? ¿Sí? Lograron ingresar brevemente a esa pequeña incursión en la frontera con Rusia, pero al parecer, ¿no?, quieren desperdiciar estos tanques los ucranianos, que no tienen muchos, pero los desperdician de esta manera y bueno, así son destruidos. Es simple, si intentas ingresar a la frontera con Rusia, pues vas a ser destruido, y esto es lo que estaba sucediendo. Pudieron ver ahí cómo fueron alcanzados estos tanques que intentaron hacer esta incursión, y como podemos ver aquí también, luego de que esos tanques fueron destruidos, pues también los drones hicieron lo suyo, ¿verdad? Luego de la destrucción de los tanques, pues los drones alcanzaron estas posiciones o estos tanques, carros de combate ucranianos, que fueron abandonados, ¿no? Evidentemente, y son tanques
T-64, ¿sí? Que todavía Ucrania tiene algunos de estos, ¿no? Que tenían esa fábrica en Kharkov. Como pueden ver, ahí está la bandera, una de las banderas de estos grupos que utilizan para entrar o penetrar en la Federación de Rusia, ¿no? Pero son contenidos totalmente, ¿no? No ha habido más allá de eso, más incursión terrestre en profundidad, no ha existido, al menos en Popivka o Spodaruchino. De aquí nos vamos a mover a otra área donde, por supuesto, los ucranianos siguieron, ¿sí? Con estas incursiones totalmente alocadas, como decía el presidente Putin, picadora de carne, atacan a lo loco, totalmente una locura, ¿no? Lo que está pasando aquí. Y bueno, hoy los ucranianos intentaron de alguna manera avanzar también bordeando lo que podemos llamar la zona boscosa, ¿no? Intentaron hacer una especie de avance bordeando todas estas zonas boscosas, como pueden ver aquí, y también en direcciones como estas que podemos ver aquí, atravesando estas calles para poder avanzar en estas direcciones, pero como les hemos mostrado en todos estos días, esto no ha tenido ningún resultado y ahora vamos a ver imágenes, ¿no? De lo sucedido en todas estas líneas. La realidad con todo esto es que todos estos intentos fueron contenidos. Aquí vamos a ver cómo Rusia ataca precisamente a unidades ucranianas que brevemente ingresaron en la frontera con Rusia en torno a Sosinka, ¿no? O Sokinka, ¿no? Disculpen, Sokinka, que es como se llama la región fronteriza rusa con las tropas ucranianas. Como pueden ver aquí hay tropas ucranianas y son alcanzadas, ¿ven? Están escondidas ahí, ¿verdad? Pero son alcanzados, ¿verdad? Por esta munición que solo les hace enseñar o recordar que estás combatiendo contra el ejército de Rusia, ¿verdad? No estás combatiendo contra cualquier cosa y bueno, ahí están repelidos esos intentos. Aquí podemos ver también en esta imagen cómo Rusia, después que lograron entrar estas unidades ucranianas, como este tanque ruso, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Este tanque ruso, lo vamos a agrandar un poquito para que lo puedan ver mejor. Ajá, este es un tanque ruso que lo que hace es repeler a unidades ucranianas que se encuentran aquí, básicamente, o en estas, se encuentran ubicadas al menos en estas casas que podemos ver aquí, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en todas estas casas, y este tanque ruso lo que hace es atacarlos, ¿no? Tratando de expulsarlos, ¿no? Aquí pueden ver cómo el tanque ataca a una distancia que estamos, o sea, esto es a quemarropa, como quien dice, ¿verdad? Una distancia bastante cercana, los quema, se puede decir, con estos ataques, este tanque ruso que va directamente hasta el lugar donde están escondidos estas tropas y cómo los ataca directamente para, bueno, tratar de totalmente destruirlos, ¿no? Justamente en esta parte de la frontera, ¿no? Estamos aquí geolocalizando lo que es otro de los ejes donde precisamente los ucranianos intentaron, ¿no? Avanzar, pero como pueden ver fueron totalmente repelidos y de esto da fe también el Ministerio de Defensa de Rusia, que también ha estado liberando todas esas imágenes que podemos ver ahí. No solo ahí, sino también que Ucrania, viendo todas estas situaciones, intentaron de alguna manera hoy realizar un desembarco, pero no como el de hace un par de días que habíamos mostrado que realizaron un desembarco, fueron repelidos, todos fueron atacados y tuvieron que regresarse, sino que aquí, para Kosinka, Ucrania estaba intentando en este caso realizar una especie de evacuación de soldados que estaban siendo totalmente masacrados, ¿no? En esta parte de la frontera, y hoy nos llegaban imágenes de la destrucción de otro helicóptero ucraniano, pero en un inicio se decía que era un Black Hawk, después otros medios decían que era un Mi-24, en realidad, bueno, era un Mi-24, según mi apreciación, y según lo que pude ver, pues sí, fue atacado y fue destruido, ¿sí? Se habla que fue con Mapams, ¿sí? Rusos que están en la frontera, porque parece que los ucranianos creyeron, ¿no? De alguna manera de que Rusia no estaba protegido en esta parte de la frontera, con Kosinka al menos, y pensaron, ¿no? Que podían volar libremente a bajas alturas. Y bueno, vuelan a baja altura porque muchas veces el radar no es capaz de detectar cuando un helicóptero vuela a baja altura, pero para eso existen los Mapams. Y bueno, son totalmente destruidos. O sea, Ucrania se da el lujo de perder helicópteros, tanques, carros de combate, hombres, munición. O sea, no entiendo la locura esta de tratar de perturbar las elecciones rusas porque ha sido totalmente infructuosa. Pero bueno, ahora mismo estas son las decisiones de Zelensky, que bueno, no sé si en estos momentos se encuentra ya en un estado de paranoia, porque sigue enviando a sus hombres al frente, y por lo menos en esta parte, que no tenían ningún tipo de posibilidad, pero yo digo que esto va a seguir.
durante algunos días, ¿no? Van a seguir con este foco aquí, tratando de que Rusia desvíe recursos a estas zonas, pero no logrará ningún objetivo porque no tiene ningún sentido esto que está realizando el ejército ucraniano. Aquí hoy incluso nos llegaban informaciones un poco más en otra localidad que también Ucrania intentó realizar incursiones y que se puede decir que incluso incursionó, pero que este es un video que mostraba a soldados ucranianos que habían logrado entrar, ¿sí?, a la localidad de Gorkovsky y que incluso habían utilizado su bandera, pero que después otro video mostraba que se habían tenido que retirar inmediatamente. O sea, esto fue un video que lo lograron grabar y después lo publicaron en un canal de Telegram y también en TikTok, ¿ok? También en TikTok, aquí en Gorkovsky, precisamente en esta localidad. Aquí ven cómo llegan estas unidades ucranianas, no es muy numerosa, son solo 3 o 4 soldados que llegan, la famosa legión esta de la libertad rusa, y bueno, tienen su bandera, la ponen como que habían tomado la localidad y después comienzan a quitar esta lápida que ven aquí, y bueno, intentan tumbar la bandera rusa y luego se retiran de esta localidad. Hoy incluso nos llegaban imágenes de propias unidades rusas, ¿no? Soldados rusos que habían incluso capturado este tipo de banderas de las unidades, las llamadas unidades de la Legión de la Libertad Rusa, y bueno, precisamente decían que no iban a tener vida o no tenían cabida en Rusia ciudadanos de Rusia que combaten del lado de Ucrania, y es más o menos lo que decían estos soldados rusos que capturaban esta bandera de los llamados rusos que pelean del lado de Ucrania. Давай. Ну смотрите, короче, вот это флаг, нахуй, с подбитого вражеского танка, нахуй, который хотел нас отпетушить, блядь. В итоге отпетушили его. Вот этот человек, нахуй, просто взял... Bueno, para no hacer el video tan largo, está en el canal de Telegram, pero bueno, ahí están soldados rusos que capturaron la bandera. Estos son soldados rusos que capturaron esta bandera de estas unidades que intentan seguir tratando de crear pánico, entrar, aterrorizar a la población. Hoy nos llegaban informaciones también de ataques que se estaban realizando en la ciudad de Belgorod, teniendo en cuenta que Ucrania no ha podido lograr nada, incursionando, haciendo estas incursiones terrestres totalmente infructuosas, pues la única manera que tienen es tratar de vengarse. Y bueno, nos llegaba información de los ataques que estaban siendo realizados con los sistemas checos Vampire, en este caso estos sistemas que les hemos estado mostrando, los vampiros, que han estado atacando la ciudad de Belgorod. Rusia ha estado destruyendo varios de estos, ahí les mostramos en el video de ayer muchos de estos, el que no lo ha visto lo puede ver ahí en el video que subimos ayer. También hoy tenemos también imágenes de varios de estos sistemas de lanzamiento múltiple que han sido destruidos. Pero bueno, hoy tenemos imágenes de estos ataques que lamentablemente se siguen realizando sobre la ciudad de Belgorod, y que bueno, su objetivo es únicamente civil. No tengo otra cosa que decir. No sé, realmente los ucranianos con esto logran solo dos cosas. Una, que la población rusa sienta más odio sobre este tipo de ataques, porque son ataques que se pueden llamar de manera ataques terroristas en toda la extensión de la palabra. Y bueno, que si en los próximos días Putin anuncia lo que la tan esperada incursión en la región de Kharkov, pues el pueblo ruso la va a apoyar. La va a apoyar porque han sido ataques constantes sobre la población civil. Aquí podemos ver que esto es zona civil, ¿sí? Y que están siendo atacadas con estos sistemas checos, los vampiros, que tienen esta munición. Попала. Aquí le pueden ver, ¿no? Munición totalmente, incluso munición de racimo, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver también imágenes de estas llegadas, ¿no? A la ciudad de Belgorod, donde también han ya fallecido personas, hay que decirlo, han muerto civiles y hay heridos también. No obstante, la defensa antiaérea rusa ha estado trabajando y bueno, no solo los ucranianos han estado atacando no solo con esta munición de los vampiros, sino también con drones, por supuesto con drones, tratando de perturbar las elecciones no solo en Belgorod, sino en toda la región, en todo el territorio de Rusia. Hoy el ministro de Defensa ruso expresaba precisamente los ataques que habían sido realizados con drones. Solo con drones habían sido neutralizados 35 ataques con drones en Belgorod, en Moscú, en Kaluga, en Oriol, en Rostov, en Kursk, en Krasnodar y bueno, en diversas partes, ¿no?, de la geografía rusa.
Pues bien, también hoy Rusia comenzó o siguió con la cacería de estos sistemas vampiros o vampire checos, y nos llegan imágenes precisamente de la destrucción total de estos sistemas checos que en un principio, ¿no?, les habían prohibido a los ucranianos que lo utilizaran para atacar en las ciudades rusas, pero ahora mismo ya Ucrania no hace caso de esas cosas, o al menos le dieron la luz verde para atacar las posiciones o las ciudades civiles rusas con estos sistemas checos, ¿no? Así que la República Checa también es parte de esta guerra. Hoy nos llegaba información, imágenes desde la ciudad de Bily Kolodiaz, donde fueron alcanzados estos sistemas vampiro checos que están siendo utilizados para aterrorizar, ¿sí?, no queda de otra, la población civil de la ciudad de Belgorod. Ahí está el vampiro, y miren cómo es alcanzado, tal vez con un Iskander, tal vez con un tornado, pero es alcanzado y destruido. Poco después incluso se ven imágenes como ingenieros ucranianos tratan de llegar a las posiciones donde están estos vampiros, o lo que queda, para tratar de evacuar si alguien había quedado después de esto, pero creo que con semejante imagen ustedes pueden darse cuenta de que de ahí no queda nadie vivo. Aquí también vemos la imagen desde otro ángulo donde, bueno, están los sistemas, y bueno, como Rusia, luego de localizar esas, los ingenieros, los operadores de estos vampiros, pues como directamente es alcanzado con el Iskander, al parecer, o con un S-400 con ataque a tierra, o tal vez con los tornados. Como saben, estos sistemas vampiros pueden ser localizados en cualquier parte de la geografía ucraniana, y sobre todo en la región de Kharkov. Y bueno, aquí también vemos imágenes de cómo los rusos han estado atacando los depósitos donde podrían acumularse no solo o esconderse no solamente los vampiros, sino también el armamento ucraniano de manera general. Teniendo en cuenta que a medida que pasan los días y crece el descontento en la población rusa por esta situación de los ataques que está realizando Ucrania, ya ni siquiera hablemos de las incursiones terrestres, que han sido un total fracaso, sino hablando de los ataques de manera indiscriminada contra la población civil rusa que vive en la ciudad de Belgorod o la región de Belgorod, pues está claro que es inminente una respuesta por parte de Rusia. Y hoy incluso veíamos declaraciones o comunicados por parte del gobierno ucraniano donde mostraban, había un comunicado donde expresaban que había que evacuar masivamente la región que bordea a Kupiansk. Estamos hablando del área alrededor del río Oskol, y esto quiere decir que ni siquiera es que tienen la opción de quedarse, o sea, están hablando de que hay que evacuarla, porque al parecer o es inminente la incursión rusa, o es que las tropas ucranianas están posicionando a sus tropas aquí y necesitan, por supuesto, que no exista población civil en esta zona, ¿no? Eso es lo que está pasando, y bueno, veamos qué pasa en el futuro. La realidad es que yo sí soy de los que cree de que Rusia va a comenzar. No puedo decir la fecha porque eso no lo domino. Lo que sí puedo decirles es que Rusia sí tiene ya que realizar esta incursión en la región de Kharkov y crear una especie de zona de amortiguamiento que incluso para mí debería llegar a incluir a la propia ciudad de Kharkov. Una ciudad bastante grande que va a implicar muchos medios rusos que tengan que utilizar ahí. Pero bueno, veamos qué pasa en el futuro. Lo que sí no puede pasar es que Ucrania continúe atacando indiscriminadamente la región de Belgorod. Bueno, con el frente de Kupiansk propiamente, en Sinkivka no nos llega más ninguna información, tampoco en Tabaivka, la situación en Terni, no tenemos información actualizada al menos de lo que está pasando ahí, más allá de los avances últimos que había realizado Rusia, que lo habían posicionado apenas a 1 kilómetro de la localidad de Terni. No tenemos información importante que mostrar, más allá de los ataques con drones FPV realizados por Rusia en toda la geografía de Bilohorivka, pero al no tener más información geolocalizada, nosotros no podemos, traer una actualización respecto a ese particular. En torno a Chasiv Yar y los distritos más cercanos a las posiciones rusas, podemos ver que no porque Rusia esté bien cerca de Chasiv Yar es fácil alcanzarlo, ¿no? Pero
Lo digo sobre todo porque aquí se encuentran muchas unidades ucranianas como la Brigada 42 mecanizada, la Brigada 33, el Batallón de Fusileros 43 y también, por supuesto, el Batallón de Fusileros separado, en este caso el 401, alrededor de Bogdanivka. Miren cómo está la situación, lo cual hace pensar de que los avances que va a realizar Rusia, o al menos tiene pensado realizar Rusia, en esta dirección no serán sencillos. No obstante, recuerden que Rusia había intensificado sus ataques sobre Chasiv Yar y sobre el distrito más cercano, más al oeste, o sea, más al este quise decir, pero Rusia lo que está intentando hacer es una especie de movimiento que bordee toda esta zona boscosa para poder penetrar desde esta dirección, aunque esto lo habíamos mencionado ayer también en torno a lo que está pasando en Bogdanivka. Más al sur, en Ivanivke, este es como el cuarto o quinto día donde le podemos traer una información actualizada, al menos una nueva actualización de lo que está pasando aquí. Si bien sabemos que se están realizando combates en torno a las granjas al sur, donde ya Rusia domina esta localidad, pero desde esta zona aquí podemos mencionar que se está realizando o se puede mencionar que todo esto se encuentra en una zona gris, sobre todo la zona que está al sur de la localidad de Ivanivke, teniendo en cuenta que precisamente hay refuerzos ucranianos que están llegando desde el norte. Hay refuerzos ucranianos, como ustedes pueden ver de aquí, que están llegando desde el norte y todavía Rusia no ha podido, digamos, solucionar este problema de los suministros que le llegan a los ucranianos desde el norte. Si bien los ha estado atacando constantemente, todavía hay muchos refuerzos ucranianos que llegan desde esta zona y desde la zona boscosa donde se están ahora mismo estas brigadas que podemos observar y que se esconden precisamente para poder utilizar rutas de suministro e impedir, ¿no?, posteriores avances del ejército ruso en torno a Ivanivke. Por tanto, esta es la situación que tenemos respecto a Ivanivke. Esperemos en los próximos días a ver qué es lo que sucede. Con respecto a Klykivka, no tenemos actualización más allá del asalto que les estábamos mostrando ayer, y de aquí nos vamos directamente a lo que está sucediendo en la localidad de, el frente de Avdiivka, porque tenemos informaciones interesantes que mostrarles respecto a esta localidad. Pues bien, vamos a comenzar por Berdichi. Hoy, incluso en Berdichi, el mapa de Surian Maps y otros mapas mostraban un ligero avance, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en Berdichi. Es una zona, digamos, de los tres ejes de la primera línea de defensa de Ucrania luego de la caída de Avdiivka. Este es Avdiivka, como pueden ver, Avdiivka, y Ucrania había establecido su primera línea de defensa, como ya les hemos contado en varios videos, alrededor de Berdichi, Orlivka y Tonenke, ¿no? En un primer momento Rusia logró avanzar atravesando el desastre ucraniano en la retirada de Avdiivka y pudo incluso llegar a ocupar Berdichi, Orlivka y Tonenke. Luego Ucrania realizó contraataques que hay que decir que fueron efectivos, al menos en Berdichi, y pudieron hacer retroceder un poco a las tropas rusas, y desde hace días se están realizando fuertes combates en la localidad propiamente de Berdichi, ¿sí? Con respecto a Berdichi, es confirmado por diferentes mapas que Rusia pudo avanzar y controlar esta posición, que es una posición muy importante debido a que corta completamente los suministros de Ucrania que puedan utilizarse desde el sur hacia Berdichi y sobre todo desde este control, ¿no?, este camino donde confluyen precisamente la posibilidad de que Ucrania pudiera realizar cualquier tipo de suministro hacia la localidad de Berdichi. Pero hoy nos llegaba información de que incluso aquí en Berdichi Rusia había realizado unos últimos avances. De esto daba fe el mapa de Surian Maps, que mostraba cómo Rusia, a pesar de que no controla todavía totalmente Berdichi, sí pudo lograr avanzar un poco más en torno a la localidad, al menos en esta dirección que podemos observar aquí. Al no tener nosotros geolocalización que muestre o que lo demuestre, solamente le vamos a dibujar aproximadamente cuál fue el avance que estuvo intentando realizar Rusia en el norte de Berdichi. Pero todo está muy relacionado con lo que está pasando aquí. Al no llegar más suministros a Ucrania desde el sur y desde esta otra localización, como les habíamos mostrado ayer, ¿sí?, al no poder utilizar esta ruta de suministro para poder abastecer a las tropas ucranianas que se encuentran aquí, pues lo único que le queda a Ucrania es poder avanzar o traer los suministros y los refuerzos desde el norte. No le queda de otra, por eso ven que Rusia realizó este avance desde aquí. De aquí nos vamos directamente a lo que está pasando en Orlivka. Así nos llega información importante, ¿no?, de lo que está pasando en Orlivka, y hoy diversos mapas, y voy a comenzar hablando del mapa de el Deep State Map. Estoy hablando de un mapa ucraniano, totalmente ucraniano,
mostraban ellos mismos los avances realizados con Rusia en Orlivka. Esta es la localidad de Orlivka y estas son las plantaciones forestales que se encuentran al sur de la localidad, donde también hay caseríos, ¿no? Pueden ver aquí dachas, casas que se encuentran al sur de la localidad de Orlivka. Pues bien, hoy varios mapas, empezando por mapas ucranianos, ojo, mapas ucranianos, mostraban precisamente la situación en torno a Orlivka y hoy podemos observar varias cosas. En primer lugar, les voy a mostrar lo que expresa el mapa del Deep State Map. Este es el Deep State Map, esta es la situación el día 15 y esta es la situación en, bueno, vamos a mostrarlo incluso más atrás, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos días. Esta es la situación el día 13 de marzo y miren lo que ha ido pasando en los últimos días. 14, vamos a concentrarnos en Orlivka. 15, miren el control de la localidad y también al sur. Y 16 y por último 17, es decir, un avance completamente donde confirma lo que estábamos mostrando hace un par de días, que Rusia estaba controlando lo que une, ¿no? Este campo que une la parte sur de Orlivka con Tonenke al sur, pero también el avance que vamos ahora a cambiar nuestro mapa y lo vamos a actualizar, que muestra este avance por parte de Rusia al sur de Orlivka también. Hay otros mapas que se hacen eco de esto y nosotros lo vamos a estar mostrando, por supuesto, pero en primer lugar el mapa de Surian Maps mostraba que este avance era confirmado también, así lo mostraba Surian Maps. Bueno, primero lo voy a mostrar cómo lo muestra precisamente el mapa de Deep State Map. Este es el mapa de Deep State Map con respecto a la situación en Orlivka. Así también lo muestra Surian Maps, que incluso habla de que los ucranianos se han comenzado a retirar hacia el río Durna, ¿no? Que está aquí. Han comenzado a retirarse, o sea que están siendo incluso expulsados, o sea, va más allá y habla de que están siendo expulsados las tropas ucranianas y que se están retirando completamente de las posiciones que ocupaban al norte de la localidad de Orlivka, ¿no? Y esto, bueno, pone a Ucrania en una difícil situación. Así también lo mencionaba War Reports y bueno, vamos a estar mostrando más o menos qué es lo que debe estar sucediendo, ¿no? De acuerdo a nuestro mapa, ya viendo los avances que habían realizado los rusos de acuerdo a Deep State Map y Surian Maps. Aquí entonces podemos, esto es una razón suficiente para poder mostrar esta zona que les estamos mostrando aquí, que aparecía tal vez en una zona gris, pues hay evidencia suficiente entonces de que Rusia ha podido efectivamente controlar esto que vemos aquí, que ya ni siquiera está en una zona gris, sino que podemos mencionar de que Rusia ha estado controlando efectivamente esta zona, donde incluso los propios medios ucranianos, no solamente Deep State Map, sino otros medios, dan fe de esta situación y esta es la situación a día de hoy. Vamos a alejarlo un poquito, pues sí, Rusia controla efectivamente Orlivka y el sur y comienzan entonces los ucranianos a retirarse en las últimas zonas que controlaban de Orlivka hacia el río Durna, que es este que vemos aquí, lo vamos a acercar un poquito. Es este, Durna River, o sea, el río Durna, que es este que está aquí. Comienza entonces la retirada de Ucrania y tratando de conectar con las unidades que se encuentran aquí, que es el regimiento, ¿no?, de la policía especial, la compañía SISH, ¿no?, que es bastante famosa. Esto en cuanto a Orlivka, esta es la situación confirmada en torno a Orlivka, pero también hay otros mapas que dan fe de lo que está pasando en Tonenke y vamos a aclarar lo que está pasando en Tonenke. Desde ayer veníamos diciendo que luego de los avances realizados por el ejército de Rusia al sur de la localidad de Tonenke, las tropas ucranianas que se encontraban en esta localidad se encontraban en una difícil situación. Hoy varios mapas dan fe de que la situación aquí, más allá de que es complicada, confirma que las tropas ucranianas que se encontraban en estas granjas al sur han comenzado directamente a retirarse, ¿sí?, hacia estas posiciones que vemos aquí. Han comenzado una retirada y bueno, yo diría que tenemos información solo de dos mapas que están incluso por confirmar. Esto es lo que trae el mapa, por ejemplo, del Estado Mayor General de FA, que pone estas granjas bajo control del ejército de Rusia. También así lo hace el mapa de Surian Maps, que expresa que esta es la situación bajo control del ejército de Rusia. Y bueno, actualmente lo voy a poner bajo control del ejército de Rusia, aunque bueno, la situación hasta el día de ayer era que se estaban dando fuertes combates en esta localidad, pero visto lo visto, la situación al parecer es esta situación que le estamos dibujando en torno a esta granja al sur de Tonenke. De manera que si realmente esta es la situación, pues al norte hoy también veíamos imágenes de combates que se estaban realizando y que Rusia había comenzado a avanzar también hacia el norte de Tonenke.
poniendo en una difícil situación a las tropas ucranianas que están al norte de Tonenque, porque como pueden ver desde Orlivka, si ya Rusia controla esta zona, pues es más fácil realizar cualquier tipo de incursión hacia el sur, ¿no? Hacia donde están las tropas ucranianas todavía localizadas aquí, al norte de Tonenque. Hay geolocalización que muestran estos avances de Rusia hacia esta localidad, hacia la parte norte de Tonenque, y bueno, también otros mapas muestran la situación del avance ruso hacia esta parte al norte de Tonenque, como lo dice War Reports y también como lo menciona Z-Arif, ¿no? En esta posición al norte de Tonenque, avanzando hacia lo que queda por tomar de la localidad. Aquí también le mostraba el mapa de Surya Maps, lo expresaba de esta manera, es decir, son varios mapas que confirman este avance de Rusia en esa posición, y bueno, la realidad es que se complica bastante la situación para Ucrania en lo que queda de la primera línea defensiva, porque prácticamente les estaría quedando solamente Semenivka y Berdichi, aquí al norte, ¿no? Esa es la realidad. Hoy nos llegaba geolocalización de ataques con drones ucranianos a posiciones rusas, es decir, estos son drones ucranianos atacando posiciones rusas. No estoy diciendo que son drones rusos atacando posiciones ucranianas, sino drones ucranianos atacando posiciones rusas, tanques rusos, carros de combate rusos que se encuentran precisamente ahí, ¿no? Ahí en la localidad de Tonenque, al norte, ¿no? Pues bien, si esto es cierto y las posiciones son estas que estamos geolocalizando y que estamos actualizando en el mapa, pues los días para las tropas ucranianas que se encuentran al norte de Tonenque están contados, porque se puede realizar avance desde el norte y propiamente desde el sur, ¿sí? Y como pueden ver, la táctica o las maniobras rusas de rodear y luego tratar de avanzar, pues están funcionando, porque queda confirmado entonces que estas granjas están bajo control del ejército ruso. Desde aquí nos vamos un poco más al sur, no tenemos información actualizada de Permobaivsk. Desde la última información que teníamos no hay información actualizada, al menos. Saben que cayó Nebelsk. Con respecto a Krasnohorivka tampoco tenemos información actualizada, y pasa lo mismo con Georgivka. En torno a Novomijailivka, la información que tenemos básicamente son ataques a posiciones ucranianas un poco más al centro de la localidad, pero repito, no más que eso. Hace días veníamos informando que Rusia había entrado por el este, había incluso controlado algunas de las granjas al este. Esto se mantiene, pero no hay avances en estas casas, al menos hacia el centro de la localidad, por parte del ejército ruso, aunque siguen atacando las posiciones ucranianas. Eso en cuanto a Novomijailivka. Un poco más al sur nos vamos a mover a la localidad de Uledar. Tampoco hay información de este eje, y los movimientos fundamentales se están dando un poco más al sur, y vamos a hablar de la localidad de Juliapole. Desde hace días hemos estado recibiendo bastante información de lo que está pasando en torno a esta localidad de Juliapole, y esto se sigue dando. Rusia está presionando bastante en este eje. Incluso ayer veíamos información como Rusia había estado avanzando en torno a la localidad de Marfopil y que habían logrado controlar, al menos en este avance. Pero hoy también se dan informaciones, ¿no?, de los ataques o los avances que está intentando realizar Rusia, pero ya no solamente en torno a lo que rodea Marfopil, sino también un poco más al este, ¿no? Y hoy nos llegan también imágenes geolocalizadas de los avances que está intentando realizar Rusia, y aquí podemos ver también un asalto que les mostramos, ¿no?, donde Rusia estaba. Hay algunos carros de combate que son alcanzados o alcanzan minas terrestres que están en estas posiciones que están totalmente minadas por el ejército ucraniano, y también ataques que son realizados con drones FPV a las posiciones rusas, ¿no? Como pudieron ver, algunas tropas lograron desembarcar, y hoy en mapa de Surya Maps expresaba este avance por parte del ejército ruso al oeste de Marfopil, ¿no? O al este, quise decir, de Marfopil. Recuerden que aquí está Juliapole, y este es el otro eje de avance que estaría Rusia tratando de presionar en los próximos días hacia la localidad de Juliapole. Por supuesto, hay mucho camino por recorrer, hay bastante camino por recorrer desde todas estas zonas hacia la localidad de Juliapole, pero este es, sin duda alguna, otro de los objetivos de Rusia desde el frente sur, que hacía bastante tiempo no estaba activado. Pero hoy también nos llegaba una noticia desde el Ministerio de Defensa de Rusia, donde se informaba que Rusia tiene control efectivo, o había logrado obtener el control efectivo de la localidad de Mirne. Miren aquí la localidad de Mirne,
totalmente controlada por el ejército de Rusia. Y hoy esto lo confirmaban muchos mapas, comenzando por el mapa de Raibar, como lo pueden ver aquí, después de los avances rusos, el de Evgeny Lysitsin, también por supuesto Anatoly Radov, y bueno, diversos mapas. Estado Mayor General de Sofá, Surya Maps, aquí lo pueden ver. Mirne mostraba el avance de Rusia en Mirne y el control de la localidad de Mirne, ¿no? Que bueno, repito, forma parte también de las pretensiones rusas, quise decir, en torno también al eje de Guliápole, que es todo este eje que está aquí, porque bueno, sé que es bastante tramo por recorrer y hay bastante por hacer, pero esta sería más o menos la idea del ejército de Rusia con el objetivo precisamente de avanzar hacia las posiciones ucranianas en Guliápole. Evidentemente no va a ser fácil, pero aquí está la geolocalización que confirma que Rusia controla Mirne. En torno a Robotine, pues la situación pues no ha cambiado mucho. Básicamente, como les hemos expresado hace días, nosotros mantenemos esta geolocalización o esta actualización en el mapa. De acuerdo a las informaciones que tenemos, Rusia controla el centro y el sur de Robotine. No es tan importante, digamos, la aldea en sí, sino lo que puede pasar en el futuro en torno a Origis. Y bueno, con respecto a Verbove, las informaciones que nos llegan luego del control efectivo que Rusia ha realizado en los últimos días al noroeste de Verbove, como pueden ver, pues Rusia entonces comienza a atacar posiciones ucranianas que se encuentran aquí, ¿no? Y por eso, como pueden ver, Rusia comienza el ataque con las bombas FAB a las tropas ucranianas que se encuentran más adelante de las posiciones que ya controla Rusia. Como les hemos mostrado en videos anteriores, han visto cómo Rusia pudo avanzar en torno al noroeste de Verbove, ¿no? Y la situación, cómo se está dando en esta localidad para los posteriores avances por parte del ejército ruso, que, como ustedes saben, la importancia que reviste esto no es el hecho de controlar Verbove en sí, sino de poder hacer algo como esto, ¿no? Que es lo que Rusia está tratando de hacer, tratar de avanzar desde el este. No es tanto el tema de controlar Verbove, sino que tratar de avanzar hacia Robotine desde el este, contando de que ya Rusia controla el centro y el sur, pues avanzar desde el este para, ya saben, ¿no?, realizar las maniobras tácticas que realiza el ejército de Rusia. De aquí nos vamos a lo que está pasando en la región de Transnistria, ¿no? Nos vamos a mover ya fuera incluso del territorio de Ucrania y nos vamos a mover a Transnistria. Importante lo que está sucediendo en Transnistria, ¿no? Recuerden que Transnistria, ya lo hemos hablado varias veces en este programa, es una región dentro de Moldavia, ¿no? Este es el país Moldavia, ¿sí? Y dentro de Moldavia está la región de Transnistria, la República de Transnistria, para decirlo bien, porque es una república autoproclamada, podríamos decir, una región autónoma. Los moldavos lo consideran, o Moldavia lo considera una región autónoma, pero la República de Transnistria se considera a sí mismo independiente, pero más allá de eso es una república que tiene mucha cercanía con Rusia, lo hemos mencionado varias veces, y que hoy incluso, recuerden que en esta región hay muchos ciudadanos de Rusia, o sea, viven mínimo 200.000 o 250.000 rusos aquí. Es una región donde habitan 500.000 personas, pero más de la mitad es ruso. Y por supuesto tienen una historia rusa que los une a Rusia y que también hace días estaban pidiendo a Rusia que los apoyara con las pretensiones de Moldavia. Hoy incluso, a pesar de que Moldavia había declarado que los rusos no podrían votar en Transnistria, nos llega mucha información donde, recuerden que están siendo las elecciones en Transnistria, y les vamos a mostrar aquí cómo Tiraspol, que es la capital de Transnistria, participó en las elecciones y permitió, evidentemente, dentro de la República de Transnistria, que los ciudadanos rusos votaran aquí. Y como pueden ver, están votando masivamente, ¿sí?, en los colegios electorales. Y por supuesto, estoy seguro que votaron por el presidente Putin, como pueden ver aquí, ¿no? Este es en la capital de Transnistria, Tiraspol. Recuerden que Moldavia no reconoce a Transnistria como república independiente, pero los transnistrios, más que república independiente, quieren ser parte de Rusia. Y aquí está. Miren las imágenes, y esto lo publica RIA Novosti, aquí, los colegios electorales donde están votando los transnistrios en las elecciones rusas, nada más y nada menos, ¿eh? Aquí está la bandera de Transnistria, aquí está la bandera rusa. Nos vamos a quedar con esta última imagen, la bandera de Transnistria y la bandera de Rusia, ¿verdad?
Pues bien, votaron los transnistrios también en las elecciones de Rusia. Pero más allá de eso, como saben, en Transnistria también, por supuesto, tiene armamento. Hay en Transnistria, recuerden, un arsenal de la época soviética, que es uno de los mayores arsenales, ¿no?, que hay todavía en Europa Oriental. Y bueno, también hay tropas rusas estacionadas aquí. No un gran contingente, pero sí hay mínimo 1.700, 2.000 tropas rusas que, bueno, forman parte de ese contingente de paz cuando terminó la guerra civil entre Moldavia y Transnistria. Recuerden que hemos hablado de eso varias veces, no es el tema de este programa. Pero hoy, para terminar con la información de hoy, pues hubo un ataque con drones o con un dron a un helicóptero Mi-8 que se encontraba en una base en Transnistria. Un helicóptero Mi-8 que estaba en desuso, se menciona, es un helicóptero que no lo utilizaban, no es un helicóptero ni siquiera moderno, estaba ahí, digamos, en esta base, pero que es atacado en ese momento, como pueden ver, por un dron. ¿Sí? Inmediatamente Ucrania negó cualquier implicación en este ataque a este helicóptero o en la destrucción de este helicóptero. Los ucranianos rápidamente se negaron. Los moldavos empezaron a decir, el gobierno moldavo comenzó a decir de que esto era algo preparado por Rusia para crear pánico y crear una situación de tensión que permitiera después una incursión por parte de Rusia en el territorio transnistrio. Lo cierto es que no se sabe actualmente qué es lo que está pasando o cuál es la actualidad de esto. Yo sí pienso que fue perpetrado por los ucranianos. Yo lo pienso, o sea, no estoy seguro, pero lo pienso. Al menos esa es mi opinión. Pero bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Ese es el helicóptero destruido, totalmente destruido. No había nadie dentro del helicóptero, es un helicóptero que estaba ahí. Pero bueno, esa es la situación. Y bueno, veamos qué pasa en los próximos días, porque no sé realmente qué pueda implicar esto, ¿no?, en los próximos días. Pero recuerden que Transnistria ya votó incluso por, esperamos, ¿no?, que por Vladimir Putin, pero tuvieron elecciones o participaron en elecciones del presidente o de la elección del presidente de Rusia. Fíjense cuánto sentimiento prorruso hay en esta pequeña franja de tierra, ¿no?, de lo que es la República de Transnistria. Y bueno, ahí, como pudieron ver, fue atacado ese helicóptero, para mí, desde Ucrania. Y bueno, veamos qué pasa en los próximos días con las investigaciones que se pueden realizar. Pues bien, ha sido todo por hoy. Me he extendido bastante, ha sido un día con bastante información. A todos les doy las gracias por ver a nuestro canal Frente Militar y Geopolítico. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos.